Hola a todos y bienvenidos a este capítulo de los vídeos de Angular, en el que vamos a ver principalmente cómo trabajar con manejadores de eventos en Angular, es decir, cómo podemos registrar ciertos eventos sobre elementos van a ser manejados a través del framework Angular y poder reaccionar a cierta interacción del usuario de la misma manera prácticamente que hacíamos cuando trabajábamos con el árbol DOM. Esto, como digo, es muy similar a los eventos DOM. Es decir, vimos una programación orientada a eventos, que lo que quiere decir no es ni más ni menos que cuando pasa algo debemos reaccionar a eso que pasa y ejecutar cierto comportamiento dentro de nuestra aplicación. Entonces, a veces queremos interactuar con acciones del usuario y a veces existen otro tipo de eventos que, como vimos ya, por ejemplo, en el DOM, son el evento, por ejemplo, load o el evento DOM content loaded o cosas así, que responden más a partes del ciclo de vida de nuestra aplicación. Entonces, de la misma manera que hacíamos en el DOM, lo que tendremos que hacer es registrar un evento, registrar un manejador de ese evento, es decir, la función que va a ser llamada cuando el usuario interactúe con nuestra aplicación. Entonces se disparará ese evento y ese evento puede ser de diferentes tipos. Igual que vimos anteriormente, tenemos el evento click, el evento focus, el evento input, ¿vale? Y recordemos que podíamos registrar todos los eventos como atributos de los elementos HTML con las palabras onClick, onFocus, ¿vale? Sin camel ni Pascal ni nada, todo en minúsculas, y poníamos el igual y indicábamos la función que se hacía cargo de ese evento. Entonces, como digo, lo que se trata es de registrar ciertos métodos que tenemos declarados en algún sitio. Anteriormente los teníamos declarados en nuestro fichero JavaScript, el típico main.js que vinculábamos en nuestro HTML. En este caso, al trabajar con Angular, lo que vamos a hacer es tener esos métodos como métodos miembros de las clases Angular que vamos a trabajar, con las que vamos a trabajar para tener y definir nuestros componentes. ¿Vale? Como nomenclatura existen ciertas convenciones, es decir, no debemos de llamar de cualquier manera a esos manejadores, porque cuando vayamos al mercado a trabajar nos daremos cuenta que casi siempre siguen una serie de convenciones de nomenclatura. Generalmente se suele utilizar o bien el on y después la acción que ha ocurrido, es decir, en este caso ponemos quién realiza la acción y qué acción realiza, el verbo en infinitivo, delete. ¿Vale? Entonces utilizamos el on, el sujeto y la acción en infinitivo. O bien también solemos utilizar o solemos ver en aplicaciones la palabra handle delante de el sustantivo. En este caso hablaríamos de un user deletion, por ejemplo, un borrado, es decir, maneja el borrado de usuario. Aquí lo que está traduciendo es básicamente cuando se borre un usuario. ¿Vale? Esta sería la traducción directa desde el inglés. Estos métodos se declaran básicamente como manejadores en los elementos Angular. Vamos a ver un ejemplo. En este caso, vamos, por ejemplo, a generar un botón, por ejemplo, un componente con ng, generate o g, c de component. Y aquí simplemente decimos botón. Lo que pasa es que lo queremos en la misma carpeta que tenemos la app, con lo cual especifico flat, ¿vale? Para que me lo genere dentro de app, en vez de dentro de una carpeta que se llame también como el componente button. Si ejecuto esto, me genera el componente. Si venimos aquí, yo lo habrá refrescado. Y vemos que tienen este componente. Recordemos que cuando generamos un componente, este componente ya es incluido directamente dentro del app module que tenemos en nuestra aplicación. Recordemos que el app module es el módulo de inicio y de arranque de toda nuestra aplicación Angular. Entonces aquí es donde tenemos definidos qué componentes tenemos. En este caso solo tenemos dos definidos en nuestra aplicación. Qué módulos importamos de Angular en este caso, que es simplemente para poder lanzar la ejecución de nuestra aplicación en un navegador o browser. Si necesitamos algún tipo de servicio, que en este caso no es así, y aquí indicamos qué componente utilizamos para arrancar nuestra aplicación. ¿Qué vamos a renderizar primero cuando nuestra aplicación arranque? Entonces, una vez llegados aquí, tenemos nuestro componente botón, y si vamos a la parte del contenido, ¿vale? Recordemos CSS, apariencia, HTML, contenido, TS o JavaScript en este caso,
comportamiento. El spec lo podemos borrar de momento. Y si vamos al HTML, bueno, aquí si arrancamos esta aplicación, en este caso la tengo arrancada, vemos que aún no tenemos ningún botón de ningún tipo, ni tenemos esto tampoco renderizado en nuestra aplicación. ¿Por qué? Porque en nuestra aplicación no hemos usado el componente que hemos creado. Vamos a aprovechar para ir a nuestra aplicación y utilizar nuestro componente. Entonces vamos al contenido de nuestro componente principal. Vamos a, por ejemplo, a poner simplemente un título. Y aquí vamos a utilizar app button. Ahora, en este caso tendremos que tener en app module, tenemos app button, componente, perfecto. Y aquí deberíamos de tener nuestro app button. Si venimos aquí, vemos que ya tenemos el título que hemos puesto en nuestra aplicación y aquí buttonworks, que es el contenido de nuestro componente botón. ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer es, pues por ejemplo, darle un contenido distinto a nuestro botón, generando en sí mismo un botón dentro del contenido. Button, vamos a decir que es de tipo button. Y aquí vamos a definir, por ejemplo, un caption. Y bueno, aquí no necesitamos especificar nada más, pero con esto ya veremos que si voy a la aplicación, me habrá refrescado, ya tenemos nuestro botón. Entonces, si nosotros queremos registrar un evento para cuando se haga clic sobre este botón, simplemente si escribimos, fijaos, si escribimos de la misma manera que escribiríamos para registrar el evento en el DOM, ¿vale? Recordemos que esto era lo mismo que add event listener, ¿vale? Es la traducción a nivel HTML de un button o element add event listener. Aquí, en el momento en que insinuamos que queremos registrar el evento, en realidad IntelliJ nos va a decir que también podemos utilizar, como lo utiliza Angular, para llamar a un método. MyFunction, ¿vale? En este caso no tengo el método creado, pero la diferencia es que en Angular, para vincular un manejador, sustituimos el on delantero por los paréntesis. Es decir, esto está diciendo en la sintaxis de Angular que cuando se haga clic quiero llamar a mi función que aún no existe y que vamos a crear en nuestro componente. Si vamos a la parte del comportamiento y generamos aquí myFunction igual, ¿vale? Y una arrow function, pues por ejemplo podemos hacer un log y con esto ya deberíamos de tener registrado nuestro botón. Como veis, efectivamente ya está reaccionando a nuestro clic. Aprovecho para, en un caso tan simple, enseñaros cómo depurar este código. ¿Vale? Y también para enseñaros una cosa que ha salido recientemente, que son la extensión de Chrome que se llama Angular DevTools. ¿Vale? Si instaláis esta extensión de Chrome, de la misma manera que hay una para React, Angular tiene una y lo que nos dice es que si queremos ver la extensión en funcionamiento, debemos de simplemente ir a la pestaña que pone Angular. ¿Vale? Open Developer Tools and select the Angular tab. Vamos a Angular y vemos que aquí, de manera muy fácil, podemos identificar los componentes que hemos creado y que tenemos disponibles en nuestra aplicación. Tenemos el componente principal que tiene un title. Si venimos aquí al componente principal, veremos que tenemos una propiedad title, ¿vale? Y nuestro app button, que de momento lo único que tiene es una función. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí, además de esto, podemos ir al código fuente del componente. Es decir, si nosotros hacemos clic en aquí, nos viene al código fuente del componente y podemos depurar nuestra llamada. Es decir, si yo ahora hago clic, parar aquí,
Y aquí puedo ver que tiene console, que es log, que es una función. Realmente aquí no tiene mucho sentido porque no estamos vinculando muchas propiedades ni viendo ni siquiera estado. Pero de momento ya vemos que podemos parar la ejecución y en este punto ver que tenemos. ¿Vale? Si le puedo dar al play y continuar la ejecución, y aquí voy a repetirlo, pongo el point break o punto de ruptura, haciendo clic sobre el getter, que es esta parte de aquí que tiene los números, le doy clic, para aquí, y le doy play, y me saca por consola la traza. ¿Vale? Entonces, de esta manera tan fácil, podemos vincular un evento, en este caso el evento click, a una función que tengo en el componente. Otra cosa que podemos hacer, que es muy habitual, por ejemplo, es, vamos a declarar, por ejemplo, aquí un input type textbox, type text. En este caso, value lo vamos a dejar vacío. Y lo que vamos a hacer es que cuando en el navegador, por ejemplo, escribamos aquí, vamos a hacer que aparezca justo lo que escribimos debajo en una etiqueta. Entonces, para ello, vamos a nuestro app component. Por ejemplo, podemos declarar una label. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer es vincular el valor de tanto la label como en la caja de texto contra una variable del componente. Es decir, vamos aquí y decimos, por ejemplo, que esto es user input, es igual a texto inicial. ¿Cómo vinculamos esto a nuestro valor de la caja de texto? Pues muy sencillo. Lo que hacemos es irnos al HTML y de la misma manera que antes hemos dicho que vinculábamos los eventos rodeando con paréntesis el evento que queremos vincular a Angular, en este caso rodeamos, como se trata de una propiedad, rodeamos con corchetes la propiedad que queremos vincular. Y aquí ponemos el nombre de la propiedad que tenemos definida en nuestro componente. Es decir, aquí user input, voy a quitar esto, y voy a dejar esto aquí a la derecha, así lo vemos todo de una tacada. Entonces voy a vincular este valor de esta variable que tiene texto inicial al valor que tenga el input que he pintado en pantalla. Y aquí lo que quiero hacer es también vincular este valor a lo que pongo aquí en la label. Con la diferencia de que aquí lo único que tengo que hacer es renderizarlo. No va vinculado a ningún valor de un atributo. Entonces lo único que hago es la interpolación de cadenas que ya hemos visto, que es en Angular con las dobles llaves y ponemos user input. Si yo guardo esto y arranco la aplicación, voy a continuar aquí. Perdón, que me está parando aquí, no sé por qué. Vemos que tanto la caja de texto como la label tiene el valor de texto inicial. ¿Por qué? Porque yo lo he inicializado dentro de mi componente. ¿Vale? Ahora lo que queremos hacer es gestionar otro evento para que cuando cambie el texto del input, de la caja de texto, nosotros automáticamente cambiemos tanto la label como lo que escribimos. Para ello, lo único que hacemos es registrar otro evento, que en este caso sería onInput, ¿vale? Ya hemos dicho que en vez de esto, lo que hacemos en Angular es utilizar esto y lo único que hacemos es utilizar un nombre de manejador, como hemos dicho en las diapositivas, por ejemplo, handle user input. ¿Vale? Y entonces, en este caso, lo único que tenemos que hacer es declarar nuestra función aquí. Y simplemente cambiar lo que nos llegue en esta función
sobre el valor que tenemos en la variable miembro que se llama userInput. Es decir, aquí vamos a recibir un evento que lo utilizamos con $event. Es decir, aquí le estamos diciendo a Angular que nos pase el evento dentro. Y aquí recibimos el evento. Y ahora vamos a analizar inicialmente qué es lo que viene dentro de ese evento. Con esto si guardamos, me dice que ha fallado el compilar. Vamos a ver el error que da. Bueno, me decía simplemente que tengo que declarar el tipo del evento, ¿vale? En este caso le podemos dar como any. Y entonces ya compila. Y aquí lo que hacemos es que cuando cambiamos el texto, fijaos que conforme cambio el texto, yo aquí estoy recibiendo, si vamos al Angular DevTools, en Add Button, y aquí vamos al código fuente, podemos parar aquí, he dado la tecla espacio, y aquí en el evento me llegan un montón de cosas. Dentro de Current Target, que es el objetivo inicial del evento, es decir, quién ha lanzado el evento ahora mismo, que es mi caja de texto, yo tengo muchos valores y entre ellos tengo un valor que, si no recuerdo mal, tiene que ser value. Entonces, si aquí, por ejemplo, podemos testear también en la consola siempre que queráis, ¿eh? Es decir, ahora mismo podemos decir event current target value y fijaos que me saca hola con un espacio en blanco. ¿Vale? Entonces, lo único que tenemos que hacer nosotros aquí, que es pues venir a nuestro componente y en vez de hacer un console log, simplemente es decir this.userinput igual a event current target .value. De esta manera, si yo arranco la aplicación y quito el punto de ruptura, fijaos que si yo escribo aquí, ya automáticamente tengo vinculado, tanto para el label por interpolación de cadenas, como para el valor de la caja de texto por vinculación de un sentido con mi miembro, mi variable miembro del componente, es decir, esta variable miembro, ya tengo resuelto un problema que en DOM sería bastante más complicado de gestionar. Además de los eventos que nosotros podemos registrar, tenemos también eventos del ciclo de vida. ¿Vale? Hay un evento del ciclo de vida que es el de inicialización, que se ejecuta en el método ngOnInit, y otro que es cuando la vista está completamente renderizada y todas las referencias a componentes han sido resueltas, que es el AfterViewInit. Esto lo veremos más adelante, pero bueno, es simplemente saber que tanto el evento de inicialización como el de renderizado de vista son del ciclo de vida y no requieren de una interacción del usuario. ¿Vale? Cuando queremos declarar una clase que tiene que llamar a estos métodos o queremos, digamos, interceptar la ejecución de esos métodos para hacer lo que nosotros queramos, es tan sencillo como ir a nuestro código y aquí en el app component podríamos decir que implementa onInit. ¿Vale? Si hacemos esto, se nos quejará. ¿Vale? Esto viene de Angular Core, acordémonos. Si decimos esto, se nos quejará diciendo que no tenemos implementado un método. Si hacemos caso a lo que nos indica Angular, veremos que nos dice que tenemos que inicializar o que implementar el método ngOnInit. ¿Vale? Y este método es el que será llamado cuando todo el componente esté inicializado y listo para renderizar. Es decir, esto se ejecuta siempre después del constructor, si lo hay. Es decir, si yo aquí tengo un constructor, vamos a verlo.
vamos a ver qué se ejecuta primero y qué se ejecuta después. Veremos que sin hacer nosotros nada, automáticamente, bueno, vamos a limpiar esto, refrescamos, y fijaos que primero se llama al método del constructor y después se llama al método desde el engineInit. ¿De acuerdo? Y por último, si además implementáramos afterViewInit, que debemos de importar también de Angular Core, se nos queja otra vez y nos dice que deberíamos estar implementando el ng-afterViewInit. Bueno, pues seguimos sus consejos, lo llevamos al sitio que toca, que normalmente es, para mí, detrás del engineInit, es decir, primero ponemos los métodos de ciclo de vida y después los métodos que nosotros queremos implementar. Y en el ng-afterViewInit podemos también llamar al console log y vamos a ver qué sucede. Es decir, dentro del ciclo de vida lo que hacemos es llamar a lo que sea que esté dentro del constructor. Eso se hace solo una vez porque se inicializa y se instancia el componente y ya nunca más se vuelve a instanciar hasta que se refresca la página. Después, cuando el componente está listo, se llama el engineInit y cuando la vista ya ha resuelto otros componentes que necesite y sus referencias para poder renderizar, esto es un poco más complicado, pero lo explicaremos en detalle más adelante, lo llama desde el afterViewInit, que sería el último de los tres métodos de inicialización. Por ejemplo, el onInit, la interfaz onInit se implementa muchas veces desde el método engineInit precisamente para que cuando el componente ya se vaya a renderizar, se encargue de llamar, por ejemplo, a los backend, a los servicios de backend, para recuperar, por ejemplo, datos que queramos pintar en pantalla. Entonces, allí nos aseguramos de que el componente está listo para pintar y entonces llamamos a la obtención de datos y una vez nos llegan esos datos, los renderizamos en pantalla vinculándolos a cualquier variable miembro de nuestro componente. Es decir, en este caso, por ejemplo, pues hemos puesto a hardcode, digamos, a mano el valor de user input, pero si este user input, ese valor lo tuviéramos que recuperar desde un servicio de backend, desde un controller, pues en ese caso lo que haríamos es desde el engineInit utilizar un cliente HTTP, que veremos más adelante, y con ese cliente HTTP recuperaríamos la información, la asignaríamos al user input y automáticamente solo por asignarla al user input la tendríamos renderizada aquí en pantalla. Y el afterViewInit, como he dicho, lo veremos más adelante, pero bueno, podemos necesitar crear referencias a ciertos componentes para utilizarlos de un modo muy similar al que utilizaríamos en el DOM. Es decir, cuando utilizábamos el DOM, lo que hacíamos era esperarnos a que se ejecutara el evento del DOM-CONTENT-LOADED para intentar coger cierto elemento y realizar manipulaciones a nivel del DOM sobre dicho elemento. Bueno, pues aquí también de alguna manera debemos de asegurarnos de que ese componente está disponible en la vista para poder manipularlo o para cambiarle valor o llamar a sus métodos, lo que necesitemos. En ese caso, para asegurarnos de que está listo, necesitamos hacerlo desde el método ng-afterViewInit. Solo en ese momento es cuando están resueltos todos los, digamos, componentes hijos y componentes con sus métodos y su API para poder ser llamada. Si hay cualquier pregunta sobre este tema, por favor a mi correo fjserrano@florida-uni.es.